vamos. ¡Viva Perú! Gracias, compatriotas. Gracias, hermanos, para nuestros hermanos aymaras, para todos los peruanos a lo largo y ancho del territorio nacional. Muchas gracias, compatriotas, por ser parte de su vida, por permitirnos ingresar a sus hogares. Gracias una vez más para toda esa gente luchadora, para esa gente, hermano, acá en Chimbote. El día de ayer la señora Patricia Benavides, la fiscal de la Nación, se fue a inaugurar una plataforma del Ministerio Interior. Lo botaron, hermano, le tiraron con huevo. Ni siquiera esa señora para asustada. Está haciendo porque de lo que sea tiene que salir embalada, porque si no la gente lo agarra. Y antes también he visto, hermano, una marcha, ¿no? Aquí en Palacio de Gobierno hay gente, mucha gente que ha pifiado a la señora Dina Boluarte. Antes en la mañana, ¿quién ha estado ahí? Nadie está, ¿ves? ¡Viva el Perú! Gracias, amigos, para los amantes de la verdadera libertad, para los amantes de la democracia. Gracias, hermano. En un futuro inmediato, no, cuando caiga ese gobierno, va a haber justicia real para todos los familiares de los muertos en los Andes. Hoy, el día de ayer, hermano, el día de ayer, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano de consulta de la Organización de los Estados Americanos, ayer en su informe final ha dicho lo que está escrito acá. Dice: advierte masacre y ejecuciones extrajudiciales, pero Boluarte minimiza el informe. A esa señora no le queda otra cosa que desprestigiar el rol que cumple la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que su principal papel, ¿cuál es? Proteger al ser humano, para que los estados o grupos criminales no violenten sus derechos garantizados en nuestra Carta Magna. ¡Viva el Perú! ¿Qué cosa ha dicho la Corte, hermano? La Corte ha dicho bien claro: en el Perú, las fuerzas del orden se extralimitaron en el uso de armamento letal en contra de la población que protestaba en busca de reivindicar sus derechos. Ellos dicen, no, que posiblemente esto haya sido una ejecución extrajudicial. ¿A qué se llama ejecución extrajudicial? Cuando la persona ha sido detenido y por órdenes superiores lo eliminan. Esa práctica del Estado se vio muchas veces, ¿no?, en los años más convulsos de la patria, en la década de los 80, de los 90. Masacre, acá dice masacre y ejecución extrajudicial. Masacre podría conocerse, hermano, el día 9 de enero de este año en Juliaca. No, las fuerzas del orden, la Policía Nacional, acabó a balazos la vida de 19 personas. Eso podría considerarse como masacre, pero estos dos, si se van a comprobar, hermano, van a ser tipificados como delitos de lesa humanidad. No, hoy este gobierno lo niega tajantemente. Mira, toda la ultraderecha, María del Carmen Alba, Montoya, Cueto, toda la ultraderecha que sirven a los grupos de poder y que quieren que permanezca esta Constitución, dice, no, rechazan el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellos dicen, aquí no ha habido nada. ¿Sabe lo que dicen, hermano, en su estúpida, no, manifestación en contra de lo que ha dicho la Corte? Hermanos. Dicen lo siguiente: que los que asesinaron a los más de 80 hermanos altoandinos en las protestas pasadas han sido los ponchos rojos.
Los ponchos rojos son gente que trabajó con Evo Morales. Ellos dicen que los ponchos rojos han ingresado a Puno, ellos han causado la muerte de los más de 80 compatriotas. Después, ¿qué dicen? Dicen de que ellos mismos se mataron con armamento de hechizo o hecho por ellos mismos. Y lo último, ¿qué dicen? De que las armas que asesinaron a los más de 80 hermanos compatriotas fueron traídos de Bolivia. Alucinante las declaraciones de la señora María del Carmen Alba. Acá está. Esta señora, pues hermano, a esta señora no le interesa el pueblo, no le interesa en lo absoluto, no le interesa. Esta señora, vamos a recordar la frase que dijo esta señora cuando el periodismo le interpelaba porque absolutamente no hizo nada cuando era presidenta del Congreso de la República. A una pregunta cuando le hicieron: señora presidenta del Congreso, ¿usted qué está haciendo para contener la ira del pueblo? Esta señora dijo: nosotros trabajamos para ricos y pobres, nadie se puede quejar, y también trabajamos para blancos e indios. ¿Lo dijo o no? ¿O es un invento mío? Lo dijo. Nosotros trabajamos también para ricos y pobres, pero para que no se queje nadie, también trabajamos para blancos e indios. ¿Qué dice esta señora? Lo que diga la Corte no sirve, lo que diga la Corte no vale, lo que ha dicho Human Rights no vale, lo que ha dicho Amnistía Internacional no vale, y lo que va a decir la ONU dentro de poco también seguramente va a decir no vale. Y casi todos los medios de prensa escrito y televisada han hecho eco de la reunión de ayer de la señora Dina Boluarte con todo su Consejo de Ministros, que han rechazado tajantemente que aquí hubo violaciones a los derechos humanos, han rechazado tajantemente que aquí hubo ejecuciones extrajudiciales y han rechazado tajantemente que aquí hubo masacre. Entonces que nos expliquen por qué los 80 muertos. Entonces, ¿qué hubo? ¿Una maldición los mató? ¿Ah? ¿Qué hubo? Entonces, ¿cómo tenemos que considerar a los más de 80 muertos en los Andes? ¿Cómo? ¿De casualidad? ¿Se suicidaron? No, hermanos, está comprobado mediante la necropsia de ley de que mayoritariamente de los 80 fallecidos no murieron por efectos de PAF, proyectil de arma de fuego, no, y de largo alcance. ¿Quiénes lo utilizan? La Policía Nacional. Pero estas señoras creen que el pueblo le va a decir: no, aquí no ha habido masacre, no ha habido nada, no ha habido nada acá, no ha pasado nada. Y no debemos dar credibilidad a estos organismos foráneos, dicen que quieren desestabilizar el país. Pero esta señora es una bestia. ¿Cómo puede decir organismos foráneos si el Perú es firmante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Y quién firmó? Alberto Toledo, ese criminal. ¿Quién fue su ministro de Justicia? Diego García Sayán. Ellos nos allanaron a todo. Allí lo aplaudieron. Pero ahora que dicen: no, debemos de retirarnos de la Corte. Tenemos que salirnos de ahí. Cuando no les conviene, se quieren salir. Pero cuando les conviene, ¿qué dicen? No, la Corte está bien. ¿Se dan cuenta, hermano? Estos son políticos farsantes, son mentirosos. Hoy están libres, hoy, porque está gobernando, hermano, los golpistas, porque son defendidos o se amparan en la Fuerza Militar y en la Policía Nacional. Ellos están de todo esto, pero esto va a pasar.
Esto va a pasar, esto va a terminar. Y cuando termine un nuevo gobierno, un nuevo Congreso, a todos estos que ordenaron el genocidio andino van a tener que sentarse en el banquillo de los acusados y van a escuchar su sentencia. Si es por delitos de lesa humanidad, 35 años de cárcel. ¿Ah? Así es. Aquí niegan todo cuando es en su contra, hermano. Pero el pueblo ya sabe. Por eso el pueblo, hermano, ¿usted cree que si viene Guillermo Bermejo por acá, le vamos a aplaudir? ¿Ah? Señor Guillermo Bermejo, ni te aparezca por este lugar, ¿ah? Ni te aparezca por este lugar, porque la Chabelita hace un túnel para que vayas a tu depa en Surco. Ni vayas, ni se te vaya a ocurrir venir acá. ¿Ah? Su cartoncito y su chapita ya están en su casa. Pero esa ha sido la tumba política de esta señora. Siempre lo dije, esta era una chavetera contra el pueblo. Siempre he dicho acá y lo he demostrado. Mira, ¿sabe, hermano? Yo, Augusto de Congas, tengo informantes en todos los estamentos del Estado. ¿Sabe qué estaba proponiendo la señora Dina Boluarte por el Día del Trabajador? Estaba invitando a los líderes de los sindicatos, estaba invitando a los líderes de los movimientos sociales, a los líderes de los arroceros, de los agricultores. ¿Para qué? Para condecorarlo por el Día del Trabajo. Nadie la aceptó. Nadie la aceptó, hermano. Claro, es bueno eso. ¡Viva Perú! Nadie lo aceptó. Entonces, como nadie lo aceptó, sus ojos se voltearon sobre la señora Isabelita Chabelita, la chavetera, ¿no? La miraron a ella. Como esta señora es una figurete, es una acéfala, es una pobre diabla que no sabe ni lo que ha hecho, ¿no? La llamaron, no, sus asesores de la presidenta le dijeron: vas a conversar con la presidenta, te va a condecorar, te va a dar de tu chapita y lo único que tienes que hacer es sonreír, aplaudir y felicitarla. Y se olvidó de que la señora era crítica de Dina Boluarte, se olvidó de que la llamaba genocida, asesina, se olvidó de que ella firmó para vacarla. ¿Cómo es, no? ¿O te han pagado, señora chavetera? ¿Ah? Así es, pues, hermano. Para mí que le han dado su marmaje, hermano. ¿Ah? Claro, pues, hermano, porque después dijo, hay que apoyar, hay que dialogar. No podemos entrar en violencia. Hay que dialogar. Qué triste, ¿no, hermano? Oye, hermano, pero ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos de esta gente que llegó de Chiripa allá? Porque nunca se le ha visto, nunca. Se le veía más cuando barría acá la Plaza San Martín. Es un trabajo honrado. Y yo vendo flautas y lo hago con orgullo. Y hoy vendo mucho más. Pero esta señora barría acá. ¿Ah? Hoy está en el Congreso de la República. Llegó gracias, hermano, a la señora que hace limpieza, a los taxistas, a los mototaxistas, los mintió descaradamente. Vamos a sacar un seguro gratuito, los engañó y todos votaron por ella. Y ella ganó. Ella dijo: yo no voy a cobrar los gastos de instalación que da el Congreso a los nuevos electos congresistas. Ella lo prometió, pero fue la primera en pararse frente a la caja para cobrar. ¿Dónde vivía? Por acá, por la Huerta Perdida, por ahí vivía. ¿Ya? Una plebeya. Hoy ya se siente Patricia, mis hijos. ¿Ah? Son más de 30.000. Qué triste esta señora, ¿no? Pero así son todos, ¿ah? Son todos. Voy a decir una vez más, hermano. Mira, una vez más voy a decir. Yo, Augusto de Congas, vuelvo a repetir, tengo informantes en todos los estamentos del Estado, Ejército, Marina, Paz. Hermano, los servicios de inteligencia del ejército me pasan los datos, porque son mis amigos,
son gente como yo. ¿Qué cosa quieren? Mejorar la operatividad del ejército, mejorar la capacidad de reacción de nuestras Fuerzas Armadas. En el Congreso, por ejemplo, ¿qué cosas van a hacer con sus más de 3.800 trabajadores? ¿Qué le van a entregar? Esto tenemos que hacerle recordar a la población porque los medios de prensa no lo hablan. 10.000 soles aproximadamente y le van a entregar. Pero ¿sabes cuál es el dato que me da tu hermano? Es lo siguiente: todos estos congresistas miserables, incluido Guido Bellido, la Chavetera, y todos mochaban el sueldo a sus trabajadores. Todos, sin excepción, todos le mochaban el sueldo. Ellos se enteraban primero cuando le depositaban su pago y le decían: vamos al cajero rápido. Hermano, pero esa calaña de personas tenemos allá en el Congreso de la República, que actúan como vulgares delincuentes, como pandilleros. Allí tenemos como la Chavetera Isabel Cortés, que también le cobraba a su gente. Entonces, ¿qué pasó? Como los trabajadores del Congreso estaban delatando a sus jefes de a poco, el último fue Arriola, ¿recuerdan? Y se hace el cojudo. Dice: no, señor, ¿y usted por qué le recortaba el sueldo a sus trabajadores? No, yo no le recortaba. Lo que pasa, mis trabajadores tienen un gran sentido de la solidaridad. ¿Y para qué era esa plata? Esa plata era para ayudar a las poblaciones vulnerables. Y los trabajadores se mochaban, ellos sí le entregaban. Porque todos eran solventes, pero hay un trabajador que está más adeudado que yo. Le obligaban, pues, hermano. Entonces, cuando revienta en la situación de este Arriola, ratero sinvergüenza, corrupto, basura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todos los portavoces de esa organización criminal o de las organizaciones criminales que han llegado al Congreso se reunieron con suma urgencia. Este es un dato, hermano, que ha salido de allá, del Congreso. ¿Qué acordaron? Dijeron: ya, todos sabemos quiénes somos. Todos sabemos que recortamos el sueldo de nuestros trabajadores por un X motivo. Entonces, esto está despertando sistemáticamente, nos van a denunciar a todos. Lo que tenemos que hacer acá es callarle la boca a los trabajadores. Y ellos mismos calcularon, en ese año y medio que estamos trabajando, por lo menos a cada trabajador le habrán descontado 10.000 soles. Entonces dijeron: tenemos que devolverle ese dinero. A lo que les hemos descontado tenemos que devolverlo. Pero algunos dijeron: pero yo no tengo plata. Entonces acordaron una fórmula. ¿Entre quiénes? Entre los líderes de los partidos, ahí los voceros, como lo llaman estos criminales, los jefes de los taitas, acordaron ahí. Los jefes de la banda de esta organización criminal se reunieron en un salón aparte y acordaron. Primero querían devolverle a cada trabajador lo que le habían robado, lo que le habían mochado. Pero unos dijeron: pero no tenemos dinero. Entonces dijeron, buscaron una fórmula. ¿Cuánto es 1 más 1? 2. Fácil. ¿Qué hacemos? Hay que entregarle bono. Hay que entregarle bono. ¿Cuánto? Vamos a entregarle bono. Son 10.000. Hay que entregarle 10.000 soles de bono. ¿Para qué? Porque si no le entregamos los 10.000 soles aproximadamente, los otros trabajadores van a salir a denunciar. Pero si le entregamos los 10.000, se van a quedar upayashimi, mejor dicho, se van a quedar calladitos. Por eso ya no hay denuncia. Por eso ya no salen. ¿Ah? Ya le lo van a dar.
ya le taparon la boca. Porque si no, pregúntate, peruano, ¿por qué tenían que darle un bono si el mínimo sueldo que se paga en el Congreso es de 4.300 soles? A ese que recibía 4.300 también le mochaban a todos. Por eso han dicho 10.000 soles y le tapamos la boca a todos los trabajadores y no nos va a costar un sol. Todo esto lo pasamos a cargo del erario nacional. Eso es real. Eso es lo que ha pasado allá. No hay de que el trabajador, tú eres mi jefe, eres bonito, yo te estimo, yo te amo, toma 2.000 soles. No. Fueron obligados, amenazados, bajo amenaza de ser despedidos, bajo amenaza de ser reemplazados por otro que pagaba más. Por eso le mochaban el sueldo. O sea que eso no es un bono. Lo que le están dando a los trabajadores es lo que cada congresista los descontó, les robó o les mochó su sueldo. Algunos valientes que se atrevieron a denunciarlo, por eso han parado. Eso es, hermano. Ya saben, señores congresistas, el pueblo ya sabe, Augusto Lecón se está informando de que ustedes son una gavilla de delincuentes. ¿Y sus voceros qué son? Son los taístas de su organización criminal, que actúan como vulgares prestamistas gota a gota, como traficantes de terreno o como vendedores de droga. Esos son ustedes, miserables. Hoy están ahí. ¡Viva Perú! Las cosas claras, hermano, las cosas como son. Acá no hay miedo, hermano. El que tiene miedo, hermano, váyanse a su casa, tápanse con 5 frazadas. Ahí duerman, hermano. Ya. Muy bien. Las calles es para gente de valor, para gente de coraje. Porque lo único que hacemos acá, así como ellos interpretan, pero interpretan a su favor, yo interpreto la realidad. ¿Por qué? Porque los datos que ha salido del Congreso de la República. Y hermanos, así ha sido la historia. Miserables congresistas, que tu trabajador es solidario, que tú eres buena gente, te quiere ayudar, ¿no? Y esas congresistas que se van a su casa, se enferma su perro, se va a su casa una semana, qué triste. Ese congreso es una catástrofe para nuestro país, hermano. ¡Viva Perú! Saliendo del contexto nacional, hermanos, todos conocemos de que Argentina está pasando por una situación económica un poco crítica, ¿no? Pero ¿a qué se debe? Se debe a que Argentina también está completamente dolarizado. ¿Ya? Y el gigante sudamericano, ¿cuál es? Brasil. Mira, en Sudamérica, ¿cuáles son los 3 países con más extensión territorial? Uno es Brasil, el segundo ¿cuál es? Argentina, el tercero Perú. Brasil, 8.516.000 kilómetros cuadrados. Perdón, 8.516.000 kilómetros cuadrados. Argentina, un poco más de 2 millones. El Perú, 1.285.216 kilómetros cuadrados. Es el tercer territorio más grande en Sudamérica. ¿Ya, hijos? Muy bien. Entonces, Lula recientemente, que asumió la presencia en el gigante sudamericano, llamó al presidente argentino, lo invitó a Brasil y le dijo, vamos a conversar. ¿Tienes problemas de liquidez? Sí tengo. ¿Por qué? Porque todo mi negocio es en dólares. Muy bien. ¿Por qué? Porque el primer país exportador de productos en Sudamérica hacia Argentina es el gigante Brasil.
importa muchísimos productos a la Argentina. Hay que recordar que Brasil es un país industrializado. Fabrican sus propios tanques, sus propios carros. ¿Saben o no saben? Ya. Es un país industrializado. El gigante del Brasil. Ahí está Lula. ¿Acaso le dicen comunista? ¿Por qué no le dicen comunista? ¿Ah? No les conviene. ¿Te das cuenta? Mira. Entonces, ¿qué le ha dicho Lula Silva? Señor, ¿cómo se llama? José Fernández se llama, ¿no? Señor Fernández, usted me está pagando una millonada de plata, pero en dólares, por los productos que lleva a tu territorio. Pero a partir de la fecha, ya no me vas a pagar en dólares, me vas a pagar en tu dinero, que es el peso, ¿no? El peso argentino, ¿no? Y cuando yo te quiera pagar por tus productos, te voy a pagar en mi moneda, el real. Acá está. Dice: Argentina y Brasil buscan usar sus monedas nacionales en su comercio. Argentina y Brasil, los dos más grandes países de Sudamérica, van a todo su intercambio comercial, su transacción financiera, lo van a hacer en el peso argentino y en el real brasileño. ¿Eso está bien o está mal? Entonces, ¿qué moneda pierde influencia acá? El dólar. Por eso dije acá, hermano, hace muchos días, la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania, el objetivo final es neutralizar al dólar. Eso es el objetivo. Eso es el objetivo. Compatriota, mira, una vez más lo voy a decir. ¿Por qué en el Perú y en todos los países del planeta el dólar es aceptado inmediatamente para cualquier tipo de intercambio comercial? ¿Ah, o no? En todos los países se acepta el dólar. Y te pregunto, ¿y por qué nuestro sol peruano no puede ser aceptado en el gran país del norte? ¿Por qué su moneda sí y por qué el nuestro no? ¿Por qué el real brasileño no es aceptado en Estados Unidos como moneda comercial? ¿Y por qué el dólar sí en el Brasil, en Argentina, en Chile, en la India, en Malasia, en Hong Kong, en Singapur? ¿Y por qué su moneda no aceptan allá? ¿Ah? Eso es la lucha. Hermano, el dólar va a perder influencia de aquí 2, 3, 4, 5 años. El monopolio del dólar va a caer, porque es un tremendo daño, porque nos somete a altísimos costos, intereses en préstamos, nos somete. ¿Ah? ¿Usted cree que el Fondo Monetario y el Banco Mundial fabrican dólares? ¿Ahí fabrican? No. El dólar es fabricado, hermano, en la Reserva Federal. Ahí se procesa el dólar. Y para procesar 100 dólares en la Reserva Federal, ¿sabe cuánto cuesta? 10 centavos del dólar. ¿Usted cree que el dólar tiene oro? ¿Está bañado en oro, en diamante? No. 10 centavos del dólar. Hoy, peor aún, hoy ya no tiene el patrón oro, hoy ya no tiene el aval oro, ya no. Un poco de historia. Cuando la Reserva Federal empieza a fabricar dólares para el mundo, esto lo digo siempre, es bueno conocer, ¿no? Por ejemplo, si la Reserva Federal quería emitir $1 millón para ponerlo en el mercado mundial, necesariamente tenía que ingresar a las arcas de la Reserva Federal oro valorizado en $1 millón. Por eso se le llamaba el patrón oro,
porque estaba avalado por el oro. $1 estaba avalado por el oro. El aval del oro, ¿hasta cuándo fue? Hasta el 15 de agosto de 1971, cuando el presidente norteamericano Richard Nixon en el Capitolio dijo: hasta hoy día es el patrón oro, para adelante no hay nada. Eso es verdad. Te pregunto, peruano, ¿por qué nosotros somos el quinto mayor productor de oro en el mundo? ¿Y por qué nuestro Banco Central de Reserva del Perú, cuyas reservas internacionales netas llegan a 120.000 millones de dólares, por qué tienen que estar en dólares y no en oro? ¿Ah? No solo el Banco Central de Reserva del Perú, sino todos los bancos centrales de todos los países del planeta Tierra, inclusive en Rusia, inclusive en China. Pero hoy esos dos gigantes que están molestos con los norteamericanos están cambiando sus reservas de dólares por oro. ¿Y nosotros por qué no? ¿Por qué no? ¿Nosotros por qué no? ¿Y por qué muchos países no? Porque estamos dando cumplimiento a una imposición por el hegemón del mundo en la famosa conferencia de Bretton Woods del 1 al 22 de julio de 1945, dirigido por el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt. En esa conferencia de Bretton Woods dijeron, ahí ordenaron, ni siquiera pidieron la opinión de los países, ahí se ordenó, después de decir por qué ordenaron, ahí se ordenó, por ejemplo, crear la Organización de las Naciones Unidas. Ahí se ordenó crear el Fondo Monetario Internacional. Ahí se ordenó crear el Banco Mundial. Ahí se ordenó que todos los países deben tener su Banco Central de Reserva y sus reservas deben de estar en dólares y no en otra cosa. Ahí. Te pregunto, peruano, somos pensantes, somos cuestiones, somos inteligentes, hermano. ¿Por qué todos los organismos de alcance planetario están en Washington, D.C.? ¿Por qué? ¿Por qué no hay uno en Colombia? ¿Por qué no hay un organismo de alcance internacional en el África, en Medio Oriente, en Sudamérica? ¿Por qué no hay? Porque ellos lo digitaron, porque ellos lo hicieron así. Ellos lo diseñaron. ¿Para qué? Para someter al mundo. La ONU es un gigantesco pulpo que abraza todos los campos del quehacer humano. ¿Qué organismo multinacional nos impuso las vacunas? La Organización Mundial de la Salud. Ah, ese es cierto, hermano. Ahora, dentro de poco, voy a volver al tema de la masacre en los Andes. Dentro de poco, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en el planeta Tierra va a dar su veredicto final. Ya lo hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano de consulta de la Organización de los Estados Americanos. Ya lo hicieron dos organismos internacionales como Human Rights y Amnistía Internacional, y los tres coinciden de que en los Andes hubo genocidio, hubo masacre y presuntamente hubo ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas del orden. Se va a pronunciar la ONU. Te pregunto, hermano, se pronuncia la ONU. La señora Dina Boluarte y su gabinete espurio tendrá el coraje de decir: ese informe no vale.
Ayer lo dijeron. Ayer lo dijeron. ¿Sabes qué va a pasar acá? ¿Y sabes quién es una de las altas comisionados de los derechos humanos en la ONU? La expresidenta chilena Michelle Bachelet, la misma que se fue a Venezuela. Esta señora con otros funcionarios de alto nivel de la ONU van a venir al Perú, van a exponer lo que realmente ellos piensan, ¿no? Entonces ellos sí pueden coaccionar al Estado peruano. Ellos lo pueden hacer porque sus términos o sus situaciones, si no son vinculantes, hermanos, pero tienen otra forma de hacerlo, y tranquilamente pueden recomendar que la señora Dina Boluarte, que los comandantes generales de la Marina, Ejército, el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el señor Otárola y el presidente del Congreso de la República pueden ser denunciados tranquilamente ante la Corte Penal Internacional por el delito de delitos de lesa humanidad en su modalidad de genocidio. ¡Viva el Perú! Eso es, hermano. No sé cómo, pero estamos en el dólar. No, eso es la ONU. ¿Y qué pasa si esta señora Dina Boluarte dice, como ha salido como ahora toda la ultraderecha, a negar tajantemente que acá no hubo nada, que ellos se mataron solos, se suicidaron? ¿Qué puede pasar? ¿Sabes qué puede pasar, hermano? La organización o el consejo o la asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, cuya carta fundacional data del 26 de junio de 1945, y fue el peruano Carlos Ulloa Sotomayor, en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, que firmó por el Estado peruano la carta fundacional de este organismo de alcance planetario. ¿Qué cosa puede alcanzar o acordar la Asamblea? Puede decir, la ONU ha emitido un informe sobre la masacre en los Andes, o sobre la muerte de los 80 a más hermanos altoandinos, y el Estado peruano dice que acá no pasó nada. Entonces hay que ordenar o trabajar para un bloqueo comercial. Lo puede hacer, lo puede hacer. Para eso, ¿a qué organismo de la ONU va a utilizar? Yo he dicho bien claro, ¿qué cosa es la ONU? Es el más grande foro político. La ONU, hermano, es la constitución del planeta Tierra. ¿Sabes a qué organismo van a utilizar si ellos deciden bloquear el comercio de Perú con el mundo? A la Organización Mundial de Comercio. ¿Sabían que existe eso o no? ¡Ay! Así como existe la Organización Internacional para el Trabajo, así como existe la Corte Internacional de Justicia de La Haya, así como existe UNICEF, la UNESCO. Por ejemplo, mira, para que tengas una idea, ¿por qué digo yo que la ONU es la constitución política del mundo? Nosotros tenemos acá, por ejemplo, Ministerio de Cultura, ¿sí o no? ¿Allá qué hay? La UNESCO, que ve todo lo que es arqueología, no, en todo el planeta Tierra. La UNESCO fue el que declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad a las líneas de Nazca en el año de 1994. Un aplauso, hermano. Gracias. Ministro de Cultura. Acá tenemos, por ejemplo, INAVIF, es alcance en el Perú. Allá que tenemos UNICEF, de alcance planetario. Acá tenemos Ministro de Justicia, de alcance para el Perú. Allá de alcance para el mundo, ¿qué tenemos? Corte Internacional de Justicia de La Haya. Puede utilizar a la Organización Mundial del Comercio para bloquear el comercio de Perú con el mundo. ¿Cómo puede hacerlo? Muy bien. Allá, usted no quiere cumplir las recomendaciones de la ONU.
Entonces, si nosotros exportamos 10.000 kilos de azúcar, pero a partir de la fecha vas a exportar solamente 5.000. Te limita. Tremendo daño económico para el país. Entonces la señora Dina Boluarte en estos momentos se encuentra en una encrucijada. A la Corte Interamericana puede denunciarlo, puede tratarlo de terrorista, comunista, ideologizado, parcializado, pero a la ONU no lo va a llamar así. Y la ONU le va a decir, pero si el informe coincide de dos organismos que defienden los derechos humanos como Human Rights y Amnistía Internacional, coinciden con lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que nos han desabido genocidio y posiblemente ejecuciones extrajudiciales, y ustedes lo niegan. Y nosotros respaldamos lo que dice. ¿Qué va a hacer la señora Dina Boluarte? Ella sola se tiene que ir a la cárcel. Ahora la gente dirá, ¿por qué? Los peruanos somos tan inocentes, somos tan incautos, hermano, somos, no sé, hermano. Decimos, ¿no? Ese soldado que ha disparado, ese se va a ir preso. Pero nunca nos ponemos a pensar quién dio la orden. ¿Quién declaró el estado de emergencia para que intervengan las Fuerzas Armadas para retener la convulsión? ¿Quién firmó la resolución ministerial para el uso de la fuerza? ¿Quiénes fueron? La señora Dina Boluarte, el primer ministro Alberto Otárola y el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general, ¿cómo se llama? Se me va. Ellos son los responsables directos, porque el soldado, yo he sido instructor por más de 30 años en el ejército, he conducido patrullas para lo largo y ancho del territorio nacional. El soldado nunca hace uso de su arma sin orden superior, no lo hace. Y ese superior que imparte esa orden lo hace porque tiene una orden escrita. Pero esa orden escrita es en todos los niveles. Pero ¿quién da la directiva? Ese es el responsable directo y el responsable mediato. No soy jurista, hermano. Los libros me han hecho así. Soy un militar en situación de retiro. Mi alma mater, la gloriosa Escuela Técnica del Ejército. Estos señores que hoy negan tajantemente, como si no hubiese pasado nada, como si hubiesen muerto moscas, como si hubiesen muerto animales por una peste, ellos dicen que no ha habido nada. Entonces, carajo, los 80 muertos, ¿qué? ¿Se suicidaron? ¿Ah? Hay responsabilidad directa e inmediata de la señora Dina Boluarte. Y usted, señora Dina Boluarte, usted va a terminar en la cárcel. Le esperan 35 años de cárcel. Usted va a ser su vecina. ¿De quién? Del señor Alejandro Toledo y todos estos presidentes corruptos que van a llegar al fondo Barbadillo. Te juro que así va a ser, señora genocida Dina Boluarte. Aprovecha toda tu libertad porque te queda poco tiempo. ¡Viva Perú!